Vamos a comenzar con el tema de hoy. Estábamos en Marcos 14, aquí vamos a continuar. El domingo vimos de Marcos 14, 26 al 42. Vimos todo lo que está pasando ahí en Getsemaní y ahí vamos a continuar hoy. El domingo nos enfocamos en algo, en el corazón de nuestro Señor Jesús. Y ese va a seguir siendo nuestro enfoque y nuestro aprendizaje va a estar ahí todavía en el corazón de nuestro Señor. Pero veíamos ahí en Getsemaní y no sé, nos preguntábamos, ¿qué le pasa a nuestro Maestro? ¿Por qué llora? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué sudaba gotas de sangre? ¿Por qué está triste hasta la muerte, como dice en su palabra? Y eso solo nos llevó a entender qué clase de Salvador tenemos. Un Dios que dice su palabra que se humilló. Dice Filipenses 2:6 que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo nuestro Señor por nosotros. El solo sufrimiento de Jesús en Getsemaní nos enseña muchas cosas. Primero, lo grande de la copa de la ira que iba a pasar, porque grande es la ira de nuestro Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero eso es lo que cuesta nuestra salvación, o lo que costó nuestra salvación. Lo segundo que nos enseña al ver este sufrimiento de nuestro Señor es lo grande, sucio y aborrecible que es nuestro pecado para Dios. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos una mentirita, una miradita, todo pecado es tan grande que merece la gran copa de ira de nuestro Señor. Así es el pecado. Y lo tercero que nos enseña aquello es tan gran amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que a pesar de lo terrible y temible de aquella copa, de tal manera es su amor, que dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él bebió aquella copa. Y aún un aprendizaje más, viendo aquella copa de ira a la que el Señor está temeroso y está angustiado, nos enseña que es la misma copa de ira la que aún sigue esperando por todo pecador que no se arrepiente, se diga cristiano o de cualquier religión. Las religiones, y mucho menos el cristianismo, son licencia para pecar. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es aquella copa de la ira a la que tenía nuestro Señor Jesucristo de rodillas, sudando gotas de sangre y pidiéndole a Dios si era posible que apartara esa copa. Eso es lo que es la mayor enseñanza ahí en Getsemaní. Eso es lo que se puede ver cuando vemos a nuestro Señor sufriendo. Pero aún hay más ahí en Getsemaní que hoy vamos a extraer nosotros. ¿Qué quería enseñar nuestro Señor? El Señor, entre tantas cosas que está enseñando sobre la oración, uno de los temas más importantes para la vida cristiana. El Señor nos enseña ahí lo necesario de la oración, lo indispensable de la oración, la forma de orar, cómo orar, por qué orar. Todo eso nos lo enseña nuestro Señor ahí en Getsemaní. Así es que vamos a tratar de verlo, ¿ok? Despacito, como lo hacemos siempre. Vamos a comenzar ahí en Getsemaní. Primero, lo que vemos siempre es que era tan diferente la forma en que nuestro Dios oraba, que en la Biblia se ve que los discípulos un día le dijeron: enséñanos a orar. Y eso sigue siendo vivo para nosotros. Todo aquel que quiere orar correctamente tiene que ir a Jesucristo a decirle lo mismo: enséñanos a orar, ¿ok? Hay una enseñanza, ¿cómo decir? Una enseñanza académica, se puede decir.
que es nuestro Señor enseñando, como tal vez como yo lo hago aquí. Esto es lo que vamos a ver hoy. Él lo hizo en Mateo 6, cuando enseñó el Padre Nuestro, ¿sí? Getsemaní ahora es otra enseñanza, pero va a enseñar lo mismo que un día enseñó académicamente. Ahora lo va a empezar a vivir y a ponerlo en práctica y a exhortar a ellos que lo pongan en práctica. Es decir, no es lo mismo estar en una clase de Biblia que cuando llega la hora de poner aquello por práctica, ¿verdad? No es lo mismo, no sé, estar en cualquier escuela, por decir en una escuela de aviación, no es lo mismo estar en un cuarto viendo una pantalla y mover unos controlitos y de así se hace, y mueves la palanca esta para acá y la mueves para allá, que hasta que el día que te dicen, pero ahora sí ahí está el avión de a de veras, súbase, y acá sacó 10, pero falta subirse al avión. Gracias. Getsemaní es eso, lo que nos vamos a dar cuenta, lo que enseña nuestro Señor en Getsemaní. Vamos a ir despacio, vas a ver que es lo mismo que enseñó en el Padre Nuestro, pero acá lo está enseñando poniéndolo por obra, poniéndolo por práctica, y es para nosotros también. Es decir, no es lo mismo también para nosotros un día recibir una clase bíblica de cómo se atraviesan las pruebas y a poner un examen y sacar 10, pero no es lo mismo cuando llegas al doctor y te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, y toda aquella enseñanza tú dices, o se mantiene y la pones por práctica, o era simple enseñanza, o qué era. Getsemaní es aquel examen para los discípulos. Es decir, llegó la hora de poner por obra todo lo que han aprendido. Ese es el Getsemaní. Y ese es Getsemaní también en nuestra vida. Juan 17:1 comienza así. Estas cosas habló Jesús, luego levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ok? Más adelante siguió orando en el 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, etc. Es decir, oró en el aposento alto. Terminan la reunión, salen y se dirigen al Getsemaní. Y lo primero que hace en Getsemaní es esto, orar otra vez. ¿Sí? Que no había orado ya. Y esto sí nos enseña algo que tenemos que saber, que hay una oración para hacer en público, que es como la que hizo Jesús en el aposento alto, delante de todos, pero nunca una oración tal sustituye nuestra oración de intimidad. Es decir, para nosotros hoy vamos a orar, ahorita ya oramos al comenzar, vamos a orar al final, pero de ninguna manera tú podrías decir, yo ya hice mi oración el domingo. No, eso no va a sustituir jamás tu oración de intimidad que tienes que tener todos los días con el Señor. Ese es Getsemaní, una oración de intimidad. Y te digo, aquí ya nos lleva al Padre Nuestro, lo que enseñó Él en Mateo 6, ¿sí? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Así es la oración que Dios está esperando, una oración de intimidad. Lo demás que nos enseña Getsemaní, también hablando de cosas muy prácticas de la oración, es que el Señor tenía un lugar especial, ¿sí? Nosotros, el que no lo ha puesto así por práctica, no sé cómo sea en tu vida, pero yo creo que encontramos dificultades para orar, para conectarnos con Dios, hasta que en tu casa das no sé si llamarlo al clavo, con un lugar donde lo intentaste y te conectaste con Dios. Y dices, este es nuestro lugar, y lo vuelves a intentar y encuentras ese lugar, tu aposento, tu Getsemaní, tu monte de los olivos, ¿no? Un lugarcito en tu casa. Pueden ser lugares tan locos, ¿no? No sé, a alguien le funcionará cuando va a salir a trabajar y puede orar en la sala y no se conecta, puede orar en la recámara y no se conecta, y prende el carro y mientras está calentando el carro ora y dice, aquí es. Bueno, ahí es tu Getsemaní. Es tu lugar donde te encuentras con Dios. Pueden ser lugares tan locos. Mucho tiempo para mí, yo creo que alguna vez lo puse en un folletito, era la regadera para mí. O sea, yo podía orar en la sala, en mi recámara, y no sentía jamás lo mismo como cuando oraba en la regadera. Después me di cuenta que gastaba mucha agua.
Y hoy tengo mi lugar es la sala de mi casa, pero en la madrugada, cuando no hay nadie, cuando está todo a oscuras, ese es mi lugar. Y todos tenemos que tener un lugar así. Sí, que puedes orar en todos lados, oras en el camión, oras en el trabajo, oras en todos lados, pero hay un lugar especial para orar. Ese es nuestro monte de los olivos, ese es nuestro Getsemaní. Si no lo tienes, hay que buscarlo, un lugarcito donde haces una cita con el Señor. Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Siempre buscaba lugares desiertos. Podemos orar en cualquier lugar. El Señor escucha nuestra oración. El Señor está ahí para nosotros. Pero nunca se ora igual como cuando tienes un lugar tranquilo, ¿no? Lleno de paz, lleno de tranquilidad. Pero no quiere decir que, oye, si no lo tienes, entonces no voy a orar. No, el Señor te escucha y está contigo en donde tú estés. Puedes estar en medio de una balacera orando y ni modo que diga, oye, los balazos le impedirán al Señor oírme. No, no hay nada que le impida. Oye, en un grupo de niños, oye, pero hacen mucho ruido los niños, ¿eso impedirá? Eso no impide nada. El Señor se conecta contigo. A los que a veces nos estorba es a nosotros, pero porque nosotros somos distraídos, ¿verdad? Nosotros los ruidos nos distraen. Bueno, nuestro Señor Jesús lo que hacía era buscaba un lugar tranquilo y quieto. Busca ese lugar. Marcos 14:32. Vinieron a un lugar llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. 14:37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Aquí, aunque no sé, te parezca increíble, hay algo que nos enseña el Señor. A veces no queremos tomarlo porque nos pega en cosas que estamos practicando. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? No hay ningún lado en la Biblia donde el Señor nos pueda decir eso. No hay ningún lado. Nadie podría decírnoslo. La oración correcta es de 2 horas. O la oración correcta es de 30 minutos. No, esto no puede alguien decirnos. Es como si alguien se atreviera a escribir un libro sobre el noviazgo y decir, los noviazgos son así. Tienes que visitar a tu novia de lunes a viernes 30 minutos. Los sábados más. Los sábados ya son 2 horas. Y los domingos ahí ya se la acabóse. Ahí ya son 6 horas. Nadie podría escribir eso. ¿Por qué nadie podría escribir eso? Porque eso depende de la relación, del amor tuyo por tu novia o tuyo por tu novio. Es decir, ¿quién se atrevería a decir cómo debe de ser el noviazgo? ¿Quién podría decir, aparte, el sábado van a platicar de esto, el domingo Eso depende de tu relación y del conocimiento de la persona. Es lo mismo. ¿Por qué la Biblia no nos enseña esas cosas? Porque depende de nuestra relación con Dios y del conocimiento de Dios. Pero sin embargo no podemos dejar de ver que les dijo algo. ¿No has podido velar ni una hora? Es decir, el Señor dice, como diciéndole, es poquito, es nada. Y sin embargo, 1 hora de oración, ¿cuánto significa para nosotros hoy? Significa muchísimo, significa, hermano, casi es un super sacrificio, ¿no? Orar 1 hora. Porque no tenemos tiempo. ¿Sí? En nuestras vidas no tienen tiempo para orar 1 hora. ¿Quién tiene tiempo de orar 1 hora? Eso es el primer sacrificio que no estamos haciendo. Pero el segundo es a todo aquel que diga, no, yo voy a hacer el intento hoy de orar 1 hora. Aviéntate el intento. Y yo creo que muchos ya lo hemos hecho. Y después de los 5 o 10 minutos primeros dices, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué hago los 50 minutos que me restan? ¿Verdad? En eso estamos atorados todos nosotros, ¿verdad? En realidad estamos atorados
Porque si nos exhibe lo que le dice él a Pedro, ni una hora has podido velar. Es decir, a veces nosotros nos exhortamos y hoy podemos volver a exhortarnos y decir, esta semana todos vamos a orar 1 hora, háganse el propósito, pero casi estamos diciendo, hagan el sacrificio, 1 hora, pero viéndolo como mucho. Y Jesucristo les está diciendo lo contrario, es decir, ni una triste hora pudiste orar, ni una triste hora. Entonces Jesús está diciendo 1 hora. Oye, ¿cuánto tiempo hay que orar? No, pues cada quien sabe y tiene su relación con Dios. Pero Jesús está diciendo 1 hora, a mí me parece muy poco. Dice Jesucristo. Dice, a mí 1 hora me parece nada. Ahora, pues, qué bueno que no opina sobre nuestros 5 minutos, ¿verdad? Porque ¿dónde nos dejaría parados? ¿No? Pero es lo que está diciendo Cristo. Oye, hay una oración que ahí donde diga, este tiempo debe de orarse. No, la Biblia no nos dice. Depende de nuestra relación. Pero Jesús sí dice, 1 hora, o sea, 1 hora, no pudiste orar. Qué bárbaro, Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde está? Lo bueno que se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Eso es lo bueno para nosotros. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué oramos tan poco? Hay muchos motivos. Una vez hablamos, pero el principal motivo es orgullo. No nos damos cuenta, pero llevamos una vida tan ajetreada que no tenemos tiempo para Dios. No orar es decirle a Dios, no te necesito. No hacer oración es decirle a Dios, yo puedo sin ti. Aunque no lo digas de palabra, cuando no oras, eso le estás diciendo a Dios, no te necesito. Pero examina tu vida y en realidad así es. Hay muchas cosas en nuestra vida que creemos que no necesitamos a Dios. Nos levantamos, vamos al trabajo y trabajamos. Y a veces no oramos, ¿por qué? Porque creemos que depende de nuestras fuerzas. ¿Cuándo oramos, hermano? Este es un mal del mundo completo, incluidos los cristianos. ¿Cuándo oramos? Cuando hay una dificultad. Ahí sí, yo ya pude trabajar, ganar dinero, ya pude todo, no te necesité para nada. Pero de repente, no sé, me dijeron, oye, aquí está tu renuncia, fírmala. Entonces sí, ¿por qué? Porque tengo una necesidad. La necesidad me lleva a orar. Pero el Señor quiere que oremos siempre, siempre y por todos los motivos. Mira, por ejemplo, en Lucas 6, 12 y 13. Ahorita leíamos en Lucas 6:12 que él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios, y luego dice el 6:13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, él llegó a tomar una decisión. Tengo mucha gente que me sigue, pero sé que debo de tener 12 especiales, y no se puso a hacer lo que nosotros haríamos, ¿no? Y que hacemos en nuestro trabajo, y que hacemos en nuestra vida, en cualquier ámbito de la vida. No sé, que alguien que es patrón o que tiene a su encargo gente y le llegan solicitudes. ¿Y cómo escoges a la gente? A ver, no, pues lo corrieron de aquí, no me conviene. Oye, tiene muchos trabajos ya, ¿no? Oye, mira, demandó a esta. Eso hacemos. Cuando lo que Jesucristo hizo es, voy a escoger a los 12 discípulos. No se puso a hacer una lista. A ver, Pedro es muy impulsivo, no, quítalo. No, él lo que hizo es lo que debemos de hacer en todo ámbito de nuestra vida, es ir a orar. Ir a orar, no importa la lógica, no importan los currículums, no importa nada más que lo que Dios diga, su opinión. ¿Sí? Oye, ¿qué colegio voy a tomar para mi hijo? A ver, pues ahí estamos, ¿no? A ver, esposa, siéntate aquí conmigo. Me queda lejos, sí, pero cobra más. Esto. Oye, pero esa es una tontería, sí lo es. Pero Dios está ahí para nosotros. Señor, ¿a qué colegio mandaré a mi niño? Señor, yo sé que no es lo importante, pero pues ayúdame tú a elegirlo. Quiero ponerlo todo en ti. Pero nosotros no vivimos así. Nosotros elegimos colegio, trabajo, compramos carros, hacemos toda nuestra vida y oramos ¿cuándo? Hasta que chocamos. No le pedimos permiso para comprar el carro, no, pero chocamos y Señor, se lo va a llevar la grúa, Señor. Tú sabes que lo es mi fuente de trabajo, y nos ponemos ahí religiosos y oramos. Cuando la oración no es lo último que debemos de hacer.
La oración no es el último recurso. La oración es el único recurso para el cristiano. El único, no el primero, el único. Los problemas los cristianos los arreglan con oración. Así se arreglan los problemas. Las pruebas las pasamos con oración. Las alegrías las pasamos con oración. La pregunta sigue siendo, ¿por qué oramos tan poquito? Y la respuesta, te digo, lo que hacemos es porque no necesitamos a Dios. Imagínate qué clase de orgullo tenemos. Sin embargo, imagínate en dónde está puesto nuestro orgullo, qué tan grande es, que tú y yo sabemos lo que es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios en la tierra, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y necesitó orar. Imagínate en dónde estamos parados todos aquellos que creemos que no necesitamos orar, ¿sí? Si Él, siendo quien es, necesitó orar, ¿en dónde estamos parados todos los que creemos que no necesitamos orar? Eso es lo que le está pasando a Pedro. El Señor no puede creer cómo puede estar dormido. La comparación de estar dormido es no estar orando. Es decir, no quiere decir que ahorita tengas que estar orando, sino que no estés llevando una vida de oración. Eso es estar dormido. Velad, lo que leímos cuando terminó Marcos 13, lo que leímos cuando terminó Apocalipsis, la instrucción de nuestro Señor, velad y orad, es llevar una vida de oración constante. Orad sin cesar. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Por eso es lo que le dice a Pedro. Le acaban de decir a Pedro, todos ustedes me van a abandonar. Pedro, tú en especial, Satanás me ha pedido para zarandearte y vas a ser zarandeado. ¿Y duermes? Y nosotros podemos decir, qué bárbaro Pedro, ¿no? Pero nosotros tenemos una advertencia igual. Pero esto es maravilloso. Lo que dice la Biblia a nosotros en Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velad. Mira la instrucción y mira de quién viene. ¿Sí leíste ahí? Primera de Pedro. Como que aprendió algo Pedro, ¿no? Pedro es el que nos dice, al que le dijeron, oye, ¿estás dormido? Ahora él nos dice a nosotros, no duerman. Y nos dice exactamente lo que le dijo Jesucristo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nada más le faltó a Pedro poner, yo sé de eso. Yo sé lo que te digo. Yo sé de eso, hazme caso. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Velad y orad. A mí me lo dijo en Getsemaní, no hice caso, me hubiera evitado una gran caída y zarandeado. El Padre Nuestro, te decía al principio, es la oración de Getsemaní. Fíjate cómo enseña a orar él. Te digo, pero acá es cuando la pone en práctica. Pero acá él te dijo, ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro, ¿verdad? Y luego míralo en Getsemaní orar. Pero no es lo mismo, no es la misma frialdad del Padre Nuestro cuando Él está diciendo, ustedes cuando oren, oren así, Padre Nuestro que está en los cielos. O sea, esa es la frialdad de estar enseñando. Pero no es el mismo Jesús en Getsemaní cuando Él está enseñando en carne propia y se arrodilla y suda gotas de sangre y dice, Abba, Padre, Papito. Pero sin embargo, si te fijas, es el Padre Nuestro todavía. Pero acá pues tomando vida el Padre Nuestro. Abba, Padre. Entonces el Padre Nuestro está lleno de peticiones. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Eso es lo que enseñó Jesús a pedir. Y te decía, aquí en Marcos 14:38 les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego les dice una clave muy grande para nuestra vida también, que hemos estado ignorando. Le dice a ellos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso les dijo, orar.
La oración es de nuestras mayores armas. La oración nos liga al Padre. La oración nos ayuda a llevar esta lucha que le está diciendo. O sea, yo sé que tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa lucha la tenemos nosotros. Es la lucha que se ve con Pablo en Romanos 7. Dice en el 7:22 en Romanos: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha que tenemos todos, tú y yo, todos la tenemos adentro. En Romanos 8:6, perdón, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y eso está dentro de nosotros. Tenemos pleito contra Dios dentro de nosotros. La carne pelea contra Dios. Dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esos se oponen entre sí. Si te fijas, lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, yo sé que dijiste, aunque todos me abandonen, yo no. Y yo sé que no estás mintiendo, Pedro. Es decir, no es de que no está mintiendo, es su alma la que dice: no, Señor, yo no te voy a fallar. Es su deseo. ¿Cuántas veces tú y yo nos levantamos diciendo lo mismo? Hoy no voy a pecar. Hoy cuando me grite mi esposo, no le voy a contestar. Hoy cuando me grite mi esposa, no le voy a contestar. Hoy cuando me humille mi jefe, no lo voy a hacer. Y esa es tu intención. Pero resulta que la carne es débil. Resulta que eres confrontado en el día con una situación en que alguien te ofende y tu carne no se quiere dejar. Y es lo que le está diciendo a Pedro. Yo sé que tu espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Y cómo se arregla esto? Orando para no caer en tentación. Orando. Te levantas en la mañana con la intención de no pecar, de seguir a Dios, y luego llegas a tu trabajo y a mediodía eres confrontado con una situación tan sencilla que con una mentirita libras una gran consecuencia. ¿Sí? Vino el de comisión y dijo: le voy a quitar el medidor, a menos que usted no sea José Lara. ¿Cómo se llama usted? Ese moche. No, yo me llamo Felipe, la verdad. Pero saliste en la mañana y dijiste: hoy no voy a pecar, hoy no voy a mentir. Es lo que Pedro le está diciendo a Pedro: yo sé que sí quieres, nada más que la carne es débil. La carne no quiere sufrir. La carne no quiere que le corten la luz. La carne no quiere que le quiten su carro. La carne no quiere eso. La carne no quiere sufrir. Eso es lo que le pasó a Pedro. Tuvo miedo, veía los golpes al Señor, los latigazos, la sangre del maestro, y tuvo temor. Y cuando le dijeron: tú venías con él, dijo: no, yo iba pasando por aquí, yo ni soy de aquí, es más. Dice Hebreos 4:16: acérquense al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Velad y orad. Dice Santiago 5: ¿está alguno afligido? Haga oración. Velad y orad. Esa es la principal instrucción. ¿Cuál es la principal oración del cristiano? ¿Cuál es la principal petición del cristiano? No me dejes caer en tentación. Si te fijas, esta lucha es la misma que está librando Jesucristo por nosotros en Getsemaní. Jesús cargará con nuestro pecado. Jesús padecerá castigo indecible, impensable, terrible. Todo el castigo que teníamos nosotros. Y su carne está luchando con su espíritu. Recuerda siempre lo que era Jesús: 100% hombre, 100% Dios. Mira lo que dijo en Juan 12: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
Es decir, mira lo que está diciendo Jesús. Mi alma está turbada. ¿Y qué voy a pedir? Padre, líbrame de esta hora. ¿Y qué hizo Jesús? Pidió, Padre, líbrame de esta hora. No sé si lo veas, está pasando lo que pasó Pedro, está pasando lo que pasamos nosotros. Su espíritu está dispuesto, pero su carne lo empezó a traicionar en Getsemaní. En Juan 10:17, él decía también: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No sé si veas a nuestro maestro. Como acá dice, ¿qué pasa si a eso vine? A eso vine, a dar mi vida. Pero cuando llegó Getsemaní, dice aquí, ahorita leímos, a eso vine a dar mi vida. ¿Qué voy a hacer? Decirle a Dios, Padre, líbrame de esta hora, si a esto vine. Sin embargo, en Getsemaní dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta hora. ¿Qué está pasando? Que la carne le está traicionando, es débil la carne. Acuérdate que nuestro Señor dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y es aquella carne la que también le es débil y lo está comenzando a traicionar. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Y la carne es contraria al espíritu. Ojo, aún la carne de Jesús era contraria al espíritu. No estoy hablando, ojo, porque no estoy hablando de que Jesús, lo que hoy a veces hoy entonces tenía naturaleza de pecado. No. Pero la carne es contraria a lo espiritual. No es que él tenga deseos de pecar. No es de que esté pensando en hacer el mal. No estamos hablando de pecado, sino de deseos naturales. Natural, que es el miedo a ser sacrificado. Tú y yo tenemos miedo al dolor. Eso es natural. La carne tiene deseos. La carne necesita alimento. La carne necesita dormir. Deseos carnales, sin entrar a los pecaminosos, que no los tenía Cristo. Esto es solo su carne la que lo está traicionando. No deseos de pecar, deseos de la carne. La carne no quería sufrir, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Lo que nos enseña Jesús en Getsemaní es cómo vencer. Imagínate, esa es nuestra batalla. Y Él nos va a enseñar cómo vencerla. Pero ya nos dio la primera pista. Lo primero es orar. Lo segundo es, tienes que crucificarla, sacrificarla. ¿Qué es? No darle lo que quiere. Hoy en el mundo hay una frase, ¿no? ¿Qué dice el mundo? Al cuerpo, a lo que pida, ¿no? Y la frase de la Biblia no es esa. A la carne no debes darle lo que pida. Esa es la clave. ¿Cómo vencerla? 1, orar. 2, sacrificarla. No hay que darle lo que pide. La carne no quiere seguir a Dios. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne tiene deseos naturales que van en contra de los del Espíritu. ¿Qué hay que hacer? 1, mucha oración para que no caigamos en tentación. Y forzarla. Cuando tienes un vicio que quieres dejar y de pronto un día amaneces deseando el vicio, ¿qué hay que hacer? Forzarla. Dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? No satisfacer los deseos de la carne. No tienes que darle lo que ella pide. Es como decir, es como de que el Señor diga, hay gente que dice, bueno, es que soy hombre, ¿no? Soy hombre, por eso caigo. No, hay que ser hombre para vencer a la carne. Yo la domino, el Señor me ha dado espíritu de dominio propio. La carne no te manda, tú mandas a la carne. El tema más importante de la oración es, ¿qué pides? Porque alguien puede decir, yo oro 3 horas. ¿Y cuáles son tus peticiones? Señor, hazme más rico. Señor, que cambie de carro.
pues estás alimentando a tu carne. Se trata de matar a tu carne. Y en tu oración la estás alimentando. Se trata de matarla. Y tú dices, yo sí oro. Jesucristo dijo, orad. Pero orad para que no caigas en tentación. No que ores para, Señor, para que tenga más dinero. Señor, tú sabes que me hace falta un carrito, Señor. Sí, y no lo he tenido. Pero hijo, el aguinaldo fueron 20,000 pesos. Sí, pero no completo nada. Sí, hijo, yo he visto carritos de 10,000. No, pero ¿cómo me voy a subir en eso, Señor? ¿Cómo? Entonces, ¿de qué está tratando, hijo? De la carne, de alimentar la carne. No, Señor, yo quiero uno de agencia, Señor. O sea, digo, hay niveles, ¿no? Hasta en el cristianismo hay niveles, ¿no? Nuestra voluntad, hermanos, lo quieras o no, sigue siendo influenciada por nuestra carne. Sin pasar a lo pecaminosa que es, solamente con los deseos de la carne, ya es contraria al espíritu. No nos gusta sufrir. Eso está en nuestra naturaleza. No nos gusta sufrir. ¿Ok? Eso lo siente la carne. Como siente hambre, como siente sueño, no nos gusta el dolor. Pero tenemos que priorizar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Mira a Pablo en 2 de Corintios 12, 7. Segunda de Corintios 12, 7 en adelante dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es no es solo una oración, esa debe de ser nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Se oye bonito, se oye precioso. Es lo que nos está enseñando Jesucristo. Pero amerita una pregunta. ¿Y conoces la voluntad de Dios? Ese es el meollo del asunto. Porque hoy el pueblo cristiano dice, no es voluntad de Dios que la gente sufra. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿A poco Dios no puede hacer gente enferma? No es la voluntad de Dios que la gente esté enferma. ¿Conoces la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo vamos a orar conforme a la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios? Eso es lo primero. Y otra vez, aquí estamos muy atrapados todos. Hay cristianos creyendo, porque así son enseñados, que la voluntad de Dios es que seamos ricos, ¿no? Que las princesas de Dios, ¿dónde están? Digan amén. Que como eres princesa, pues nada te va a pasar. Y dice, esa es la voluntad de Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Esa es la principal. Porque después nos dice, 1 de Juan 5:14, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y desde ahí empezamos lo que hablamos ahorita. Oye, lloro 3 horas, pero pues puras cosas del mundo, deseos del mundo. Yo creo espero que aquí hayamos dejado ese tipo de oraciones hace rato, ¿no? Santiago 4:3 dice, pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Y luego dice en el 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo saben? Gloria a Dios, que ojalá y nosotros sí lo sabemos, creo que sí lo sabemos, ¿ok? No es la voluntad de Dios alimentar nuestra carne, por el amor de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra carne muera. La voluntad de Dios es que el viejo hombre sea crucificado. ¿Cómo Él mismo nos lo va a dar alimento? No es, ¿verdad? Entonces ya salimos de eso. Y entendemos varias cosas. Entendemos, por ejemplo, que las pruebas vienen de Dios. Conocemos al Dios soberano. Sabemos que las dificultades vienen de Dios, que la enfermedad viene de Dios. Y aún así hay cosas en que podemos equivocarnos. Hay quien piensa
que lo que está enseñando Jesús en Getsemaní, cuando dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, es una oración que hoy, y a esta me voy a referir hoy, como una oración cristiana, que estamos diciendo con cara de mártir. Es decir, no, pues yo no quiero pasar esa copa, pero pues que se haga tu voluntad, pásame por la copa, ¿no? Y como que es una oración que hacer en el sufrimiento. Oye, yo no sé, no quiero estar, me dijeron que mi hijo está enfermo, yo no quiero, pero soy tan buen cristiano que tienes que orar, hágase tu voluntad, es decir, que mi hijo esté enfermo. Y así la hemos tomado muchos cristianos, y no es lo que está enseñando, no es la oración de Getsemaní. Nuestro patrón es Cristo, nuestro enseñador es Él. Mira, la petición de Jesús es esa, pero primero tienes que pensar en algo. No tiene Él conocimiento de lo que va a hacer. Ahorita vimos lo que Él decía, o sea, a esto vine, dice en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y vino a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, Jesús lo sabe. Dijo, yo ya sé a lo que vengo, yo ya sé lo que va a pasar. Lo vimos en Marcos 14:24. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Es decir, vengo a derramar mi sangre para darle salvación a muchos. Él sabía a lo que venía. Ese es básico para esta oración, porque Él le dice, Padre, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, es decir, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Lo que está pidiendo Cristo es, aquí es donde entra el priorizar la voluntad de Dios. Es decir, tu voluntad es darle salvación a todos. Es la mía también, dice Jesús. Es la mía, yo deseo lo mismo. Lo que Él está diciendo, si pudiera hacerse tu voluntad sin que yo pasara por esta copa, hazlo. Esa es toda su petición. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tu voluntad se siga haciendo sobre todas las cosas. Tu voluntad está sobre todo. Sobre todo. La voluntad de Dios es mayor que todo. Y esa la prioriza Jesucristo. Y esa es la oración de Getsemaní. Priorizar la voluntad de Dios. Pero no es una oración que nace de alguien ignorante. No sé si me entiendas. La oración de Getsemaní no nace de alguien ignorante. Es decir, pues yo no sé tu voluntad. Que es la oración que hoy practicamos los cristianos a veces. Yo no sé cuál es tu voluntad, Señor, pero la acepto. No, pues si no sabes cuál es la voluntad de Dios, busca cuál es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos va a salvar. Conocer a Dios. Saber cómo piensa, cómo actúa y cómo trabaja. Y hoy esas oraciones se parecen y las ubicamos. Es que así es como oró Él en Getsemaní. No, así no es como oró Él en Getsemaní. Él conocía la voluntad de Dios. Y Él dijo, eso es lo más importante. Si pudieras, quita de mí la copa. Pero si no se puede, tu voluntad es sobre todo. Que se haga tu voluntad. Yo sé cuál es tu voluntad y quiero que se haga tu voluntad. No sé si vean la diferencia, chica diferencia. La oración de Getsemaní no es una oración en ignorancia. Yo no sé qué es lo que tú tienes para mi vida, pero lo acepto, Señor. No está haciendo esa oración. Yo sí sé cuál es tu voluntad para mi vida. Y eso es lo más importante que existe. Si pudieras quitar de mí la copa, sería sensacional. Pero si no, que se haga tu voluntad. Tu voluntad sobre todo, aún sobre mi propia vida, dijo Jesucristo. La principal voluntad, la podríamos resumir. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de nosotros, de todos? Que seamos salvos, esa es la voluntad de Dios. Todos. Él quiere que todos sean salvos. Dice en 1 de Timoteo 2:3.
Primera de Timoteo 2:3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego dice, y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, que tengamos conocimiento, que lo conozcamos. Lo mismo dice segunda de Pedro 3:9, ¿te acuerdas de este? Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del pecador. Allá en Ezequiel 33 y Ezequiel 18 dice esto Jehová, no quiero yo la muerte del impío. Pero aquí ya te vas a encontrar con un conflicto en el tema de la voluntad de Dios. Vamos a pasarle tantito por encimita nada más al tema de la voluntad de Dios, porque es un tema muy profundo. Pero mira cómo en esto mismo ya te encuentras con un tema de voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Mándame. 33:11. Con un tema de voluntad de Dios. Mira bien. Es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Es la voluntad de Dios que el pecador vaya al infierno? Sí, es su voluntad. Pero en Ezequiel 33:11 dice, pero yo no quiero la muerte del impío. Y aquí entras en algo que a veces hemos hablado. Cuando alguien dice, pues, entonces ¿para qué me matas? Si no me quieres, dices que no quieres que el pecador muera, pues ¿para qué lo matas? Pero acá dice que la paga del pecado es muerte. Entonces es un tema, no es simple, es muy profundo, pero nosotros nomás le vamos a pasar por encimita, así por encimita, para llegar a donde para volver a la oración de Getsemaní, ¿ok? Para volver ahí. Pero te digo, primero, la voluntad general, no sé cómo llamarla, general de Dios, que es que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Ahorita lo leímos, que Dios quiere que todos sean salvos. Pero como Él ha decretado que sin santidad nadie verá al Señor, entonces Él quiere que todos sean santos también. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esa es como que su voluntad, llevándola al punto global. Él quiere que todos sean salvos, y como sin santidad no puede serlo, Él quiere que todos sean santos, ¿ok? Pero después hay la voluntad de Dios va bajando hasta traerla a nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Debemos de buscar la voluntad de Dios. Porque dice, ahorita leíamos Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Buscar a Dios, buscar conocer a Dios, estamos buscando esto, conocer su voluntad, cómo piensa, qué quiere, cómo actúa, por qué llora, por qué se alegra. Eso es buscar a Dios, conocer a Dios. La salvación está en esto. En Juan 17:3 dijo el Señor Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, si conocemos a Dios, tendremos vida eterna. Si no lo conocemos, no tendremos vida eterna. La vida eterna está en conocer a Dios. Dice en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Eres entendido? ¿En qué? Es decir, ¿conoces la voluntad de Dios?
No, no solo para tu vida, para cada situación de tu... Esto es así, hermano. Cada situación de tu vida. ¿Conoces lo que Dios está haciendo? Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Oye, me pasó esto, pero yo sé por qué está pasando. ¿Conoces a Dios de tal manera? ¿O todavía te confundes? Yo me acuerdo, yo conocí a Dios en el hospital. Yo creo que la mayoría conoce mi testimonio. A los 2 años, mi hijo volvió a aquel hospital, ¿sí?, a ser operado otra vez. ¿Y sabes cuál era mi pensamiento? Era una confusión terrible. Terrible, porque yo dije, hace 1 año me traje, hace 2 años vine, me hice cristiano, según yo. Te recibí en mi corazón, te acepté como Salvador. Y hoy vengo 2 años y a mi hijo otra vez al hospital. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que yo no conocía a Dios y no conocía cómo trabaja y no conocía sus intenciones, sus pensamientos. No conocía su mente, ¿verdad? Pero hoy, cada que pasa algo en mi vida, yo tengo, es Dios que está haciendo esto, ¿verdad? Después de 15 años, es lo mejor que me podría pasar, hermano, imagínate. Pero muchos estamos así, después de 15 años, dice la Biblia, después de haber sido ya maestros, eres cristiano y dices aleluya y todo, y llega una prueba a tu vida y no, ¿por qué, Señor, otra vez yo? Pero ¿qué está pasando? O sea, no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos aprendiendo, ¿no? Voluntad en el griego es la 2307 para el que tiene el Strong. Significa 3 cosas que las podemos resumir en 2. Una es determinación y la otra es querer o deseo. Si no significan, no son muy compatibles que digamos, pero es lo que significan. Ahora, si tú avanzas en la Biblia, te darás cuenta que sí existen, ¿cómo llamarlo? Como 2 tipos de voluntades de Dios. La primera, dice el diccionario, determinación. Es decir, Dios determina cosas y suceden. ¿Okay? Si le pusiéramos un nombre, el cristianismo ya tiene un nombre para eso, no es bíblico, pero sí es bueno ponérselo. Es la voluntad decretiva de Dios, digámoslo así, ¿no? La voluntad decretiva, es decir, Dios dice algo y se hace. Dios le dijo a la tierra, a la luz, hágase la luz, y se hizo. La voluntad decretiva, esa es la voluntad de Dios, y esa está en muchas cosas de nuestra vida, del mundo. Dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Es decir, Él lo que quiere, lo hace. Dice Isaías 46:9. Isaías 46:9. En adelante. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gracias. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esa es la voluntad. Te digo, digámoslo nosotros, llamémosle, pongámosle un nombre para diferenciarla de las demás. Esta es la voluntad decretiva, que Él dice y se hace. Es algo inalterable. Ninguna acción humana puede evitar este tipo de voluntad de Dios. Él creó el universo, Él le dijo cómo moverse. Él tiene, todo lo que leímos en Apocalipsis está determinado. Oye, la tierra va a ser destruida, el impío va a ser terminado, eso ya está decretado. Nadie puede hacer que eso no suceda. Esa es la voluntad decretiva de Dios, que Él manda y se hace, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero la Biblia habla de otro tipo de voluntad de Dios.
que esta sí puede desobedecerse incluso. A esta vamos a ponerle nosotros lo vimos un viernes y ya el YouTube nos empezaba a hacer estragos en nosotros. Vamos a ponerle la voluntad permisiva o la voluntad preceptiva. Preceptiva porque es basada en los preceptos o mandamientos de Dios. Que ahí está la voluntad de Dios también, pero puede no hacerse. Esta se ve más, ¿sí? Es decir, los mandamientos de Dios son parte de de la voluntad de Dios. Dios quiere, te decíamos, que todos sean santos, pero yo puedo serlo o no serlo. Pero la voluntad de Dios es que yo sea santo. Sin embargo, no es una voluntad decretiva de que diga usted es santo y va a ser santo. Es una voluntad preceptiva o permisiva, donde puede ser que lo sea o puede ser que no lo sea. No quiero hacerte bolas, por eso nomás quiero pasarle así por encimita, de cuenta que vamos a volar así. Porque la más importante es la tercera de la que vamos a hablar hoy. Pero hasta ahí vamos bien. O sea, una voluntad que no puede dejar de suceder, ¿sí? Es una voluntad decretiva. Ningún humano la puede impedir. Dios sí. Dios sí. Por ejemplo, es la voluntad decretiva de que el sol salga todas las mañanas. Ningún humano puede impedir eso. Hazle como quieras. Ningún humano puede impedirlo. Porque es un decreto de Dios. Pero Dios puede impedirlo. Dios sí puede impedirlo. Hay en la Biblia un pasaje, ¿ya te acuerdas cuando Dios detuvo el sol por cuánto tiempo? O sea, Dios sí puede hacerlo, pero ningún humano puede oponerse a esta voluntad de Dios. Dios decretó, se ve en Job cómo soltó al mar y le dijo, hasta aquí vas a llegar. Nadie, tú, por más que quieras, el mar llega hasta ahí. Pero nadie puede hacer que pase lo contrario. Dios sí puede. Pues Dios te manda un tsunami, te manda el mar a 10 cuadras y te inunda las ciudades que Él quiere, ¿sí? Pero es la voluntad de Dios. Esta se hace, y si yo no quisiera, pero Dios, no se hace, pero solamente Dios puede oponerse o mover esa voluntad. Pero hay otra voluntad que es la voluntad de Dios, que esta, por eso te digo, el diccionario sí nos ayuda. Uno era determinación y la otra es deseo, ¿sí? Hay una voluntad que es la determinación de Dios. Yo quiero que así sean las cosas y así son. Y la otra es yo deseo. Dios desea que todos sus hijos sean santos, pero ahí el hombre tiene participación. Pero es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean santos. Es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Pero es el deseo de Dios que ninguno se pierda. Por eso el diccionario nos ayudaba. Dos significados: determinación y deseo. Una está determinada, nadie la puede impedir. Y otra es el deseo de Dios, pero yo puedo impedir el deseo de Dios. Porque Dios quiere que yo sea santo y perfecto, y yo lo impido todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Los mandamientos o preceptos, todos son parte de esta voluntad. Esta voluntad de Dios es la que vemos nosotros mayormente, por decirlo, en el Nuevo Testamento. Cuando habla, por ejemplo, en Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿De qué voluntad habla? No habla de que, entonces tengo que ir yo a mover el sol. No, esa ya fue voluntad de Dios. Esa ya la determinó Dios. Entonces, ¿a qué voluntad se refiere? A la voluntad preceptiva, a obedecer los mandamientos de Dios, a hacer lo que Dios desea que yo haga y que yo sea, ¿sí? Dos tipos de voluntades en la Biblia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Es la voluntad preceptiva o permisiva. ¿Qué se llama permisiva? Que la puedo yo no obedecer, y eso lo permite Dios. La característica de esta voluntad permisiva es que tú decides hacerla o no hacerla con su respectivo castigo o premio, con su consecuencia, ¿verdad?
Aquí es donde yo siento, por ejemplo, con nuestros amigos salvos, siempre salvos, se equivocan en algo. Cuando dicen Dios se arrepiente, ¿qué es? Dios cambia de parecer, ¿qué es? Dios cambia su voluntad. Sí, Dios cambia su voluntad. El chiste es ver cuál voluntad puede cambiar Dios. Y aquí es donde se equivocan. En esta voluntad, llamémosle permisiva o preceptiva, también hay decretos. Hay voluntad decretiva. Y hay una voluntad decretiva de Dios, por ejemplo, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un decreto de Dios. Ese es un decreto de Dios. Y a veces, no, pero a mí ya me declaró salvo y no puede cambiar. No, eso sí lo puede cambiar. Lo que no puede cambiar es que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, Dios no puede cambiar. La paga del pecado es muerte. Ese es un decreto. La paga del pecado es muerte. Eso no lo puedo cambiar. Oye, pero a mí me dijiste que ya era salvo. Eso sí lo puedo cambiar. Y en la Biblia se ve que lo cambiaba, ¿verdad? A Saúl le dio salvación, luego se la quitó. A Israel lo hizo salvo y luego lo desechó, ¿verdad? Esto responde, gracias, algo en la oración, que hoy lo vamos a ver igual nomás por encimita. ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Y yo diría, pues si no, ¿para qué oramos, no? Hay quien dice que no. ¿Y por qué oramos? Porque Él manda que oremos. No. Oramos porque la oración puede cambiar la voluntad de Dios. Y en la Biblia se ve. Hay un pasaje, si alguien me ayuda, creo que allá por Reyes, donde alguien al borde de la muerte pidió y le fueron dados 15 años. ¿Puede cambiar la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Qué está pidiendo Jesús en Getsemaní? Si es posible, aparta de mí la copa que es tu voluntad que yo beba. Pero si es posible, apártala, que no la beba. ¿Por qué le dice a Pedro, Pedro, y no oras? Pedro podría decir, pues ya dijiste que me vas a zarandear, pues ya qué hago. Pues ora para que no te zarandee. Pero ya tú dijiste, eres soberano, lo conoces todo antes de la fundación del mundo. Y tú dijiste que me vas a zarandear, pues ya para qué oro. Y Jesús ora para que no te zarandee. Entonces, ¿cómo funciona la oración? Así. ¿Puede cambiar la voluntad de Dios? Claro que puede cambiar la voluntad de Dios. Un poquito atrás en Marcos 13, cuando está hablando de Apocalipsis, de aquella destrucción del templo, ¿te acuerdas que le dijo ay de las que estén encinta, oren para que su huida no sea en invierno? Por eso, pero si Él determinó que sea en invierno, tú ora para que no sea en invierno. Pero nadie puede cambiarla. No, si la puedes cambiar. Sí se puede cambiar la voluntad de Dios. Ese es un tema aparte, muy. Pero te digo, si no, ¿para qué oramos, no? Si no pudiéramos cambiar la voluntad de Dios, ¿por qué oramos? Digo, bueno, la pregunta no es si no pudiéramos cambiar, porque nosotros no la cambiamos. Pero si Él no pudiera cambiar, ¿para qué oramos? Oramos porque sabemos y creemos que puede cambiar su voluntad. Pero hasta aquí no quiero entrar, no quiero confundirte más, no quiero. Solo quiero que distingas estas dos voluntades. Una que es la voluntad de Dios decretiva, es decir, que sea decretiva, estamos hablando en cuanto al humano. Eso tienes que grabártelo. Decretiva es, el Señor dijo que la luna iba a salir y brillar y yo no puedo hacer nada. Es decir, en cuanto al humano. Pero un día puede no brillar, si Dios quiere, sí. Es decir, es decreto de Dios y Él puede hacer lo que quiera con sus decretos y lo hace, ¿verdad? Porque Él es Dios. Siempre y cuando, no quiero ahondar, pero siempre y cuando no afecte ninguno de sus atributos. Dios no puede afectar ni ir en contra de ninguno de sus atributos. ¿Sí? Por eso aquí es importante. Dios puede llevarme al cielo con pecado, no, porque ahí viola algunos de sus atributos.
Hay una tercera voluntad, y aquí ya vamos a volver al Getsemaní, que es a donde yo quiero ir, ¿ok? En su oportunidad ahondaremos en esto de la voluntad de Dios. Pero una tercera voluntad, no se me ocurrió nombre, vamos allá, ahorita la bautizamos. La podemos llamar su voluntad encaminadora, o su voluntad productora, o su voluntad procesadora. Es aquella que se ve también en la Biblia. Por ejemplo, la historia de José. Todo lo que le pasó a José: fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto, fue a la cárcel allá en Egipto. Todo lo que le pasó a él era voluntad de Dios. Pero ya no estamos hablando, fíjate bien cómo tiene esta voluntad procesadora, tiene un poco de las dos. Es decretiva en algo, porque Dios la puso ahí para que tú seas procesado. Es preceptiva porque tú quieres lo que está haciendo Jesús. Yo no quiero, pero tienes que pedir, yo no quiero. Es decir, yo no quiero jugar en eso. Yo no quiero aceptar el proceso. ¿Sí? Lo que dijo la viuda, la viuda insistente al juez, ¿te acuerdas? Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Sin embargo, aquello era voluntad de Dios que lo pasara. Pero ella dijo: a mí hazme justicia, a mí hazme justicia, a mí sácame de aquí. Y Dios le hizo. Tiene un poquito de los dos, es decir, es decretiva de cuanto Dios la quiso así. Este es el proceso por el que muchos pasamos, del que te hablaba ahorita. Fíjate bien cómo tiene dos. ¿Era voluntad de Dios que yo fuera al hospital un día? Sí y no. Pero ahorita lo vamos a... Pero sí, porque es el proceso. Es voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios, no estamos hablando ni de la decretiva. Total, pero tiene algo de decretiva. Dios me la puso. Pero tiene algo también de permisiva. Es decir, yo la pudiera obviar en algunos casos. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle así, la voluntad procesadora de Dios, solo para distinguirla. La voluntad procesadora puede ser dolorosa, podría obviarse, pero tiene un propósito. ¿Sí? El que vimos ahorita con José y todas las historias que hay en la Biblia. La de Job es una historia maravillosa, ¿no? Voluntad de Dios que Job, aquí es donde te digo, ¿es voluntad de Dios que Job pasara esto? Sí y no. Es decir, pudo haberlo evitado. Nosotros podemos evitarla también, ciertas situaciones en nuestra vida. De hecho, es lo que enseña la Biblia, creo que allá en Corintios, donde leímos lo de la cena, ¿te acuerdas? Examinaos. Si nos examinásemos, no fuésemos castigados. Pero como no nos examinásemos, es necesario que llegue esta voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios procesadora, que tiene ese propósito, nos lleva a la voluntad de Dios, que se ve en Job 42:5. Job 42:5. 42. Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la voluntad de Dios, que Job se arrepintiera, que Job fuera santo, que Job fuera al cielo. Entonces, todo lo demás es la voluntad de Dios, el proceso para que Job llegara a donde Dios quería que llegara. Dios quiere salvar a todos. Jesús tiene la misma voluntad. Aquí ya con esto no sé si esté un poco entendido, pero esta es la oración de Getsemaní. Dios quiere salvar a todos. Jesús tiene la misma voluntad. Solo hay un problema, que tiene que tomar la copa de la ira de Dios. Es la voluntad de Dios que por aquella copa todo el mundo sea salvo. La petición de Jesús es, si es posible, no que no sean salvos, que sean salvos todos, sin pasar la copa. Eso es lo que Él está pidiendo nada más, ¿sí? Pero la oración nace de alguien que conoce la voluntad de Dios en su vida. Es decir, Getsemaní no enseña una oración de resignación.
Getsemaní no nos está enseñando a los cristianos a ser resignados. A veces, ay, el Señor me mandó esto, ay, el Señor me hizo así. No sé, la palabra que yo creo que le ha de chocar al Señor. No sé por qué lo hace, pero acepto su voluntad. Y todo, ay, qué buen cristiano es. No, el Señor dice, no sabe por qué lo hago, pues investigue por qué lo hago. Porque la salvación está en que sepas la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Como es una oración que parece bien cristiano. Ay, yo no sé por qué, pero acepto la voluntad. No sabe por qué. Pues busque el por qué, porque en buscar el por qué está la salvación. Y luego puedes orar correctamente. Ya sé por qué. Papá, ya sé por qué es necesario que entre al hospital. Hasta acá tuve que venir, pero ya sé por qué. Si es posible y quitas de mí la copa, ya sé por qué. Pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, la tuya. Siempre la tuya. Es decir, oye, la copa va a estar fuerte. Sí, pero tu voluntad. Es decir, tu voluntad con copa o sin copa. Tu voluntad. Amo tu voluntad. Deseo tu voluntad. Sigo tu voluntad. Enaltezco tu voluntad. Eso, enaltecemos la voluntad de Dios. Pero para hacer eso, necesito descubrirla y entenderla. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que enseña Getsemaní? Otra vez, no enseña una oración de ignorancia. Al contrario, Getsemaní enseña a un varón que sabe lo que viene y ama lo que viene. No su copa, lo que viene, la salvación, la voluntad de Dios. De hecho, su problema es la copa. Y dice, si pudiera pasar aquello grandioso sin que yo pasara esto, estuviera genial. Pero cuando no se pudo, dijo, no, pero no se trata de que, yo no sé el ángel a lo que vendría. ¿Te acuerdas que vino un ángel? No sé si el ángel viniera a decirle, es que dice que si quiere, si no estoy orando, no estoy orando, que la gente sea salva y yo quiero salvar a mis hermanos, dice Jesús en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la voluntad de Dios es que todos seamos santos, ¿verdad? Que todos seamos santos. El que tú tengas la lista de pecados, de tus pecados, lo que va a ilustrar para ti, para cada uno de nosotros es qué es el caminar cristiano. Es decir, nosotros ya hasta el cansancio hemos dicho, ¿de qué se trata el caminar? ¿Es una meta? Sí. ¿Es madurar? Sí. ¿Es ser como Cristo? Sí. ¿Es ser santo? Sí. Pero esto, hermanos, va a ser mucho más claro en tu vida. Por eso debes de tener una lista. Lo que eras, ¿qué es ser santo? Dejarlo de ser. Así de simple, ¿verdad? No puedo creerme santo si todavía sigo teniendo avaricia, orgullo, rencores, mentiras. Ser como Cristo, ¿qué es? Lo que era, dejarlo de ser. Los pecados que tenía, por eso es tan importante que tengas tu lista de pecados tan presente, gracias hermano. ¿Sí? Para que sepas contra qué estás luchando, ¿verdad? Entonces, la voluntad que está, la voluntad que conoce Jesucristo y que tenemos que conocer nosotros es la voluntad de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios es que de la avaricia yo pase a, ¿qué es lo contrario de ser avaricioso? A tener contentamiento, a no tener deseos del mundo, ¿qué es lo contrario de ser orgulloso? Que Dios quiere que sea humilde. ¿Qué es lo contrario a tener rencores? Que Dios quiere que sea perdonador, que sea manso, que no diga mentiras, que hable verdad, que no tenga vanidad. ¿Qué es lo contrario a la vanidad? Sencillez. Entonces, ese es tu camino. Ese es nuestro camino.
Es decir, tenemos que quitarle lo general. El camino es ser como Cristo, pero cada uno en su vida. Tienes que tener tan presente lo que eras antes de venir a Cristo para que sepas lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Al peleonero, ¿qué quiere quitarle? Pues lo peleonero. Al orgulloso lo quiere hacer humilde. Al ratero, pues dijo, tienes que dejar de robar. Al adúltero quiere quitarle eso. Al lujurioso. Ese es nuestro camino. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, mira cómo va hacia atrás. La voluntad de Dios es que yo sea salvo. Por eso la voluntad de Dios es que yo sea santo. ¿Es la voluntad de Dios que yo fuera al hospital? Sí y no. Es decir, si yo me hubiera quitado los deseos del mundo antes, yo no tendría que haber ido al hospital. Pero por cuanto los deseos del mundo seguían en mi vida, entonces es la voluntad de Dios pasarme por un proceso que me lleva de la avaricia a quitarme los deseos del mundo. ¿Sí? Esta también es la voluntad de Dios, que entremos al proceso. La oración de Getsemaní, que ahí es donde estamos errados, no es, imagínate aquí, alguien que es rencoroso, el Señor quiere que perdone, pero no perdona. El Señor le manda un proceso, un problema económico. Nuestra oración no es, Señor, es difícil la copa, el problema económico, pero acepto tu voluntad. Es decir, la voluntad de la que habla Jesús no es, pero hágase tu voluntad, es decir, pásame por la copa. No está hablando de eso. Hágase tu voluntad, salva al mundo. Es decir, papá, ya estoy en este proceso. Hágase tu voluntad es, hazme perdonador. Descubro la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios no es que yo tuviera el problema económico, pero por cuanto sigo sin tener mansedumbre, sigo humillando gente, Él me manda el problema económico. Mi oración, la oración de Getsemaní no es esa, no es decir, acepto el problema económico. Esa no es la voluntad que Él quiere que aceptes. La voluntad que quiere que aceptes es esta. Acepto que no soy lo manso que debo de ser. Voy a trabajar más en mansedumbre. Si quisieras ahora quitarme el problema económico, bien, es lo que está orando Jesús. Ya entendí tu voluntad. Ya entendí tu voluntad. Por eso dice, ya sé tu voluntad. Pero la oración nace de alguien que sabe la voluntad de Dios. No es alguien que se resigna. Ay, tengo un problema, pero yo acepto la voluntad de Dios. Acepto la voluntad de Dios no es que acepto la copa que venga. No, acepto la voluntad es acepto lo que Dios quiere hacer en mi vida. Acepto que no lo he hecho, que le he fallado. Acepto que estoy lejos. Acepto, pido perdón y acepto su voluntad. Y le digo, papá, dame mansedumbre. Ahora sí, cueste lo que cueste la copa. Acepto la voluntad, es la deseo. La deseo. Tu voluntad es mi voluntad. Yo quiero tener contentamiento. Yo ya no quiero tener deseos del mundo. Acepto tu voluntad. Ahora ayúdame a tenerla. Pero lo que sí oramos es, Señor, quítame la avaricia, Señor. Quítame la avaricia. Quítame este miedo a que me corten la luz, miedo, quítame todos los afanes. Y Dios sabrá qué proceso ocupas. ¿Sí? Y el proceso habrás de pasarlo. Y también el proceso es algo que el Señor escoge, tú no lo pides. Pero ahí por eso te decía, ¿es la voluntad de Dios que yo haya ido al hospital? Sí. Y no, es decir, si yo hubiera sido perdonador desde antes, ¿Él para qué me manda al hospital? No tenía necesidad. Si tú hubieras entendido qué es de lo que estamos hablando, si tú entendieras la voluntad de Dios para tu vida, pues gloria a Dios, el Señor dice, ¿qué voy a hacer con Él? Ya lo entendió perfectamente. No necesitas ningún proceso.
Pero como no lo entendemos, nos manda un proceso. Bendita es su voluntad y bendito es el proceso también. No sé si hasta ahí te queda claro o tienes alguna duda. La voluntad esta de Dios es la desesperación de que entiendas que esta es su voluntad. Pero no sé si lo veas aún en Getsemaní, en nuestros Getsemanís, hay esas confusiones. Yo sí acepto la voluntad de Dios, como que la voluntad de Dios es, oye, no sé, me quebré el pie y lo voy a perder. Y luego nos ponemos religiosos. Yo amo mucho a Dios, yo acepto su voluntad. No, pues ya no te lo van a pegar como quiera. Pero esa no era su voluntad. Es decir, su voluntad inicial, digámoslo, no era que te quedaras sin pie. Su voluntad era que fueras manso. Pero como tú no fuiste manso, su voluntad te mandó un proceso. Pero para que yo siempre alcance la voluntad, es decir, que obedezca la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad donde Él permite que tú puedes obedecer o no, Él quiere llevarte a la obediencia porque es la que te va a hacer salvo. Entonces en Getsemaní, o en tu problema, en tu dificultad que tú tengas hoy, que vamos a llamarlo tu Getsemaní particular, lo que urge, lo que Él quiere es que efectivamente aceptes su voluntad, pero que conozcas su voluntad. Jesús está valorando esto. Y esto es en segundo término. Nuestras oraciones por lo regular hoy son al revés. Esto, no quiero la copa, que sane mi hijo, que tenga dinero, que haya comida. Es decir, valorando esto. Y Jesús lo que nos enseña en Getsemaní es, lo que tiene valor es esto. La voluntad de Dios es la que hay que exaltar. Podemos orar, claro que como... Pero hay dos cosas. La oración de Getsemaní tiene dos cosas. Primero, conocer la voluntad de Dios. Y claro que puedes pedir que aparte de ti esta copa. No me gusta, no, las copas no son agradables. Las dificultades no son, dice la Biblia, no son motivo de gozo. Traen fruto de paciencia y todo lo que dice la Biblia, pero no son agradables. Yo puedo pedir, Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Es decir, esto no es lo prioritario. Lo prioritario es esto. Lo prioritario es que yo tenga contentamiento que hoy me falta, que yo deje los deseos del mundo que hoy sigo teniendo, que yo alcance la humildad que tú quieres que yo alcance, que yo perdone a todos los que hoy no he perdonado, que yo deje de ser peleonero y sea manso como tú eres manso, que yo deje de decir mentiras, me cuesten lo que me cuesten, tengan las consecuencias que tengan, que yo ame la verdad, que yo sea sencillo de corazón. Es decir, esto es lo que Getsemaní está exaltando, no esto. No esto, la oración de Cristo es nuestra oración, es nuestra enseñanza, de hecho es esa. Pero por eso era tan importante lo que quería yo traer hoy. La oración de Getsemaní es cuando estás en prueba, es correcto. Pero la oración de Getsemaní no exalta tu prueba como algo que quiere salir, sáname, hazme justicia. No, pero sí se puede pedir, claro que se puede pedir, Señor, si es posible aparta de mí esta copa. Pero lo que es urgente, lo que amo, y ahí estamos tú y yo conectados. Tu voluntad es mi voluntad, yo amo tu voluntad. Hazme santo. Esa es nuestra oración. En prueba, en problema, cualquier cosa que llegue a tu vida, nuestra oración es hazme santo. Oye, y este proceso que sirva para hacerme santo. ¿Alguien está en proceso? ¿Cuál es nuestra oración? Que sirva para que sea santo. Tengo problemas en el matrimonio. Papá, hazme santo. Es decir, nuestra oración no es, Señor, ya líbrame ¿cuándo me voy a salir de aquí todo? Es que no estás entendiendo. Tu oración es, ¿qué quiere hacer Dios? Conéctate con la voluntad de Dios. Quieran lo mismo, desea lo mismo. Y esto se te va. Lo vas a tomar como lo que es. Tu oración cuando tienes problemas de matrimonio es, Señor, dame mansedumbre, otra vez volví a fallar, dame mansedumbre. Tu oración no es, Señor, quítame el problema, Señor, ya cambia a mi esposo, Señor, ya cambia a mi esposo. No, tu oración es, dame mansedumbre. Esa es tu oración. Hazme como tú, humilde. Esa es tu oración. Hazme todo
todo lo que Él quiere. Por eso es tan importante la listita que debes de hacer. ¿Qué es ser como Cristo? Eso es así, es bien sencillo. Mira todo lo que eras antes de conocer a Cristo. Y eso es, dejarlo es ser como Cristo. Hay algo que es maravilloso, esta voluntad de Dios, porque nuestra carne, que es como empezamos el tema, hace algo en nosotros, es que entendemos palabra, pero no nos sentimos mal. Hay un momento en que nos endurecemos y así caminamos, y yo creo que nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Entonces el proceso de Dios es maravilloso, porque hace clic así de inmediato, clic, pero siempre y cuando no te quedes en el proceso. Chin, ya perdí mi carro, mañana vienen los abogados a quitármelo. No te quedes ahí, sino ve, chin, no sé por qué dejé de ser manso y le grito a mi trabajador, y le grito a mi esposa, y le grito a todos, y no lo veía como malo. Entonces que el proceso que manda aquí te lleve acá, eso es lo maravilloso. Tú llegas a un punto al que llegó David, y todo lo que hizo David, ¿no? Cómo agarró una esposa que no era de él, mató al esposo, y como si nada vivía. Y así nos pasa a muchos de nosotros, estamos en pecado, y como si nada, no llegamos a la voluntad de Dios, y como si nada, y todavía nos atrevemos a pensar, pero como quiera voy al cielo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero entraré al cielo. ¿Cuántos de nosotros, algunos podemos hasta llegar a enojarnos con Dios? Yo creo que en nuestras vidas ha pasado. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero Él quiere que nuestros pensamientos sean los de Él. Él quiere que pensemos como Él, pero cuando no lo son y llegamos a pensar, Dios no me escucha. Dios no le importo a Dios. Porque no conocemos a Dios y no conocemos la voluntad de Dios. Es tan grande su amor. Es tan grande su amor que Él sabe que Él quiere que seas salvo. Y Él sabe que sin esto no serás salvo. Y Él te pone en un proceso para que entiendas esto. Y nosotros nos confundimos y le oramos por esto. Y es su gran amor el que no nos hace caso. Es su gran amor. ¿Cuántos hemos estado pidiendo? Es que yo solamente ocupo para pagar esta tarjeta. Nada, no le estoy pidiendo más nada. Yo solo quiero que me deje de hablar Banamex, ese yo soy yo. Es todo lo que quiero. Es todo lo que... No le pido más, no le pido más. O en casos difíciles. Es que, hermano, no conocer a Dios te va a llevar a confusiones. Yo te digo, yo la tuve a los 2 años. O sea, ¿por qué otra vez mi niño al hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un niño enfermo? ¿Por qué un niño sin caminar? ¿Por qué esta situación en mi matrimonio? ¿Por qué? Y tengo 1 año pidiéndole a Dios. ¿No me escucha? ¿No me quiere? Tiene sus consentidos, pensamos, y por eso pues hay que ir con el consentido, a Él si lo escucha, que ore por mí. Te ama demasiado. Te ama demasiado, que no va a quitar la copa hasta que no pase esto. Te ama demasiado, es el amor de Dios, pero no entenderlo nos lleva a pensar eso, no me escucha. A mí Dios no me escucha. Y es el amor de Dios, te está escuchando, y dice, ya te falta poquito, nomás bríncate de aquí para acá y nos vamos. Deja de orar por el milagro y pídeme humildad y ya nos vamos. Yo quiero eso. El Señor quiere esto en nosotros. No quiere que esto sea eterno. ¿Sí? No quiere vapulearnos aquí. No, la vapuleada viene después. Si tú no llegas aquí, vas a ir a un lugar donde vas a ser vapuleado y quemado eternamente. Es decir, este no es el castigo grande. Este es el castigo de un padre amoroso. Este es el castigo de un papá amoroso. Así como uno castiga a sus hijos, así el Señor nos castiga. Y lo único que quiere es, deja de ver esto, pon esto y nos vamos de aquí. Él no quiere castigarnos. Él no quiere pasarnos por dificultades, pero es necesario. Segunda de Crónicas 7:13. Mira cómo ilustra esto, ¿ok? Mira en el 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, si enviare pestilencia
a mi pueblo. Está hablando de esto. Si yo te envío enfermedad, si te enviara un accidente, si te envío una prueba, ¿qué quiere lo que debemos de orar? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Es decir, Él perdonará nuestros pecados y luego ya sanará, nos quitará el proceso. El proceso es necesario y no es bueno que nos lo quite antes de tiempo. Tiene su tiempo para que haga lo que Dios quiere hacer. Pero te digo, si no entendemos esto, de nuestra oración depende. Imagínate que ellos, dice ahí, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y vienen a orar, y se juntan cada mes, cada día, Señor, danos lluvia, y no llueve. Señor, danos lluvia, y no llueve. Señor, danos lluvia. Es la bondad de Dios la que no les manda la lluvia. Porque Dios quiere que entiendan su voluntad, que se arrepientan de sus malos caminos. ¿Sí? Cuando ellos pasan de la lluvia a perdona mis pecados, entonces dice, te voy a perdonar y luego ya te mando la lluvia. ¿Sí? Pero ese es el proceso de Dios. Pero tan importante es entenderlo porque tiene que ver todo con nuestra oración. Si estamos en prueba y yo me enfoco aquí, va a llegar un punto en que creas que Dios te ha abandonado, cuando Dios está más cerca de ti que nunca. Este proceso tiene algo maravilloso. Es enviado por el amor de Dios y Dios está más cercano que nunca. Dice en Lucas, ¿te acuerdas aquel de pide y se te dará? Pero nosotros nos pide pide dinero, pide sanidad, pide el milagro. No, dice pide esto, pide esto es lo que se te va a dar. Dios escuchará tu oración. Pide perdonar, pide mejor carácter, pide lo que te falta para ser como Cristo. Y Dios escucha tu oración. Pero te digo, mientras estemos confundidos, ¿cuántos hemos pasado eso? Dios no me escucha. Dios no me escucha. Mira lo que dice en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7, y ahora sí, ya con ese término. Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Fue oído, pues ni modo de que no. Fue oído. Pero le quitaron la copa, no se la quitaron. Fue oído. Pero el interés de Cristo no estaba en que se le quitara la copa. El interés de Cristo estaba en que se hiciera la voluntad de Dios y fue oído. Y así es como tenemos que orar. No pedimos que nos dé una enfermedad. Pedimos, dame mansedumbre, y le decimos, pase lo que pase. Pero valoramos la mansedumbre, valoramos la humildad. Señor, ayúdame a perdonar al que no puedo perdonar. Pero ayúdame tú porque yo ya no puedo. Ayúdame de cualquier manera. Amo tu voluntad, valoro tu voluntad. Dámelo, pase lo que pase. Ay, ten cuidado con ese pase lo que pase, porque va a pasar. Y es el amor de Dios el que te va a hacer pasar. Pero de que está escuchando tus oraciones, está escuchando tus oraciones. Mira la de Pablo en 2 de Corintios 12:8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y no se lo quitó, pero no quiere decir que no lo escuchó y no le contestó. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, lo que está pasando contigo lo entendió Pablo perfecto. Dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendita sea el proceso, bendito sea la voluntad de Dios con propósito, bendita sea su voluntad, ¿ok? Pero su voluntad no es destruirnos aquí, su voluntad es hacernos a su imagen y semejanza, y esa es la que valoramos sobre todas las cosas. Yo quiero lo mismo que Dios quiere para mí. ¿Qué quiere Él? Que yo no mienta, que yo no peque, y yo quiero lo mismo.
Y cuando me conecte con Él, dice primera de Juan 5, el que pide conforme a su voluntad, Él lo oye, ni modo que no, Él te oye siempre. A veces parece que no te está oyendo. ¿Por qué? Dijo Santiago, porque pides para gastar en tus deleites. Y dices, Dios no me oye, Dios no me hace el milagro. Dios, no, es que Dios está esperando que pidas conforme a su voluntad. Pero no solo que pidas, que tu corazón se conecte con el de Él, que quieran lo mismo. Yo quiero para mi vida lo que Dios quiere para mi vida. Pidamos así, trabajemos así y Él será nuestro ayudador. Pero si yo pido, Señor, los que a veces peleamos con la esposa, Señor, cámbiala, Señor, es bien feíta conmigo. Y no, hermano, estás frito. Estás frito. A lo mejor los amigos, Señor, otra vez me volvió a ofender el mismo. Cámbialo, porque si no es la otra, pues sí, me bajo de la cruz y le doy un... Quiero ser como Cristo. Eso debe marcar nuestras vidas. Deseos de ser como Cristo. Y la pregunta que nos llevamos hoy a casa es: ¿quién desea ser como Cristo? Sentir como Cristo, responder como Cristo, orar como Cristo oró en Getsemaní, cuando su vida iba a ser quitada terrenalmente. ¿Quién sería capaz de orar así? Hágase su voluntad, sea la que sea, nos cueste la vida, nos cueste dinero, nos cueste la casa, nos cueste matrimonio, familia, nos cueste lo que cueste, la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Hacemos oración?